Bienvenidos de parte de la Cámara de Industria. Nuevamente agradecerles por acompañarnos la mañana de hoy, tomar el tiempo para aprender y también darle el agradecimiento y la bienvenida a Esteban Grosso, que él es de la empresa BN Fondos. Su función es coordinador de zona de BN Fondos, quien va a estar compartiendo con nosotros esta mañana un espacio. Antes de darle la palabra a Esteban, nada más recordarles que en esta plataforma hay una sección de chat, entonces acá pueden hacer sus consultas. Una vez que Esteban finalice su exposición, vamos a abrir un espacio para que todas las consultas puedan ser abordadas y que Esteban les pueda dar respuesta. Además, como ya les comenté, estamos grabando esta charla, entonces también se las haremos llegar a sus correos electrónicos y las estaremos posteando en nuestros perfiles de redes sociales. Esteban, bienvenido, adelante. Buenos días, muchas gracias, Caterina. Bienvenidos a todos los que están acá conectados mediante la plataforma de Zoom. Y para mí es de gran agrado estar acá presente y poder compartir algo del conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo. Entonces, invitarlos a prestar toda la atención posible porque es un tema bastante bonito, vale la pena mucho poner atención porque es algo que nos puede ayudar, va a enriquecer nuestras vidas y va a ayudarnos a mejorar nuestra educación financiera. Entonces, es un tema muy bonito. Sin más, vamos a dar entonces inicio. Vamos a hablar un poquito de la agenda que traemos para el día de hoy. Nosotros vamos a tener un objetivo en sesión y para lograr ese objetivo tenemos algunos subtemas que vamos a colocar por acá abajo. Primero, entonces, al salir de esta sesión, ¿qué ocupamos o qué requerimos o cuál es nuestro objetivo para estar acá? Adquirir conocimientos claves del mercado bursátil enfocado en los ETFs o ETFs. Para lograr este objetivo tenemos temas como conceptos bursátiles generales, vamos a también abordar los tipos de ETFs que existen y por último, algunos mecanismos de inversión para poder invertir en estos ETFs que les estoy comentando. Sin más, vamos a iniciar con conceptos bursátiles básicos, los generales, para tener un mayor conocimiento, ya que los ETFs están compuestos de estos instrumentos o de estos conceptos que vamos a tocar por acá. Entonces, resulta fundamental conocer algunos de los subyacentes, algunos de los instrumentos antes de pasar a los ETFs. Primero tenemos la acción. Es un instrumento que ya hemos escuchado mencionar mucho en mercados internacionales, en mercado local también tenemos emisores de acciones y vamos a conocer un poquito de sus características, de temas de volatilidades, etc. Segundo, tenemos los bonos, que también nosotros tenemos en mercado local, existen bonos en mercado internacional y existen muchos tipos de emisores con distintas finalidades, con distintas calificaciones de riesgo. Tenemos también los índices bursátiles, que son un instrumento sumamente enriquecedor que nos ayuda a poder mapear y también sondear cómo está el mercado en sectores específicos, ya que estos se dedican a seguir mercados o grupos de empresas en específico. Son un instrumento bursátil sumamente útil para monitorear cómo se encuentran mercados internacionales, locales, etcétera. Tenemos también el concepto de riesgo, que es muy importante tener siempre en consideración el riesgo y poder analizarlo para poder generar alguna estrategia de inversión, combinando ciertos tipos de ETFs para poder lograr un balance ideal de acuerdo a la expectativa que tengo yo, al apetito de riesgo que tengo también yo como inversionista. Otro concepto que es importante manejar, la renta fija, qué es, cómo funciona y en qué se diferencia de la renta variable, cuáles son las características que convierten a una diferente de la otra. Diversificación, que es un punto sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta y va muy de la mano con el tema que nos trae aquí principal, que son los ETFs. La clave de una buena inversión es la diversificación. Entonces, vamos a iniciar por la parte de diferenciar la parte de renta fija con renta variable. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias y por qué es necesario conocer estas diferencias? Para poder hacer un análisis correcto, un análisis técnico, un análisis en general de cuál es el instrumento que a mí me sirve o cuál es el instrumento al que yo tengo apetito de riesgo y me quiero exponer mediante mis inversiones. Entonces, del lado de la renta fija vamos a encontrar los bonos. ¿Qué son los bonos? Básicamente es un instrumento de deuda que emiten tanto instituciones públicas como empresas privadas. Y es una obligación que adquiere esta empresa o institución con los inversionistas. ¿Para qué funcionan o por qué los emiten? Básicamente,
un ejemplo, con el tema del gobierno de Costa Rica, Banco Central de Costa Rica, emiten bonos aquí en el mercado nacional para captar capital y con ese capital que se recauda, pues llevar a cabo sus operativas, ya que con recaudación impositiva no resulta pues factible llevar a cabo todas sus operaciones. Entonces emiten bonos que con esos bonos captan capital y con eso el inversionista adquiere un instrumento de inversión que vamos a conocer un poquito más de sus detalles a continuación. Por otro lado, vamos a ver también las acciones. Las acciones también son una emisión por parte de empresas y esto genera también ¿qué? Captación de capital para desarrollar proyectos, ampliar operaciones, etcétera. Entonces, cuando una empresa quiere aumentar su capital para desarrollar algún tipo de proyecto, puede realizar la emisión de acciones, ya sea en mercados locales o internacionales, evidentemente cumpliendo las normativas que regulan los mercados donde quieran hacer esta emisión. Tenemos entonces que los bonos, por su lado, a diferencia de las acciones, poseen fecha de vencimiento. Sabemos que entonces, por ende, las acciones no tienen ninguna fecha de vencimiento. Y aquí vamos a empezar a entrar en un terreno ya, también mencionamos un poquito de riesgo. Evidentemente, cuando un bono tiene una fecha de vencimiento, nosotros sabemos el día en el que vence y por lo tanto, los bonos, cuando van llegando a su fecha de vencimiento, llegan a un precio ajustado de 100. Por lo tanto, el riesgo es menor ya que yo tengo algo garantizado al final del plazo. Llámese un bono a 1, 2, 3, 20 años. Yo sé que al final del plazo está garantizado que llegará a un precio de 100 y eso generará un retorno de mi capital. Por otro lado, en la renta variable, que estamos hablando precisamente de acciones, existen otros instrumentos de renta variable, pero en esta exposición nos vamos a enfocar en acciones, no poseen fecha de vencimiento, por lo cual los hacen más volátiles. No tenemos esa seguridad que sí tenemos en el bono de que tenemos una fecha de vencimiento y un precio que me va a devolver el emisor, por ende tendré mi capital de vuelta de una manera segura. Las acciones no lo tienen así. Otra diferencia importante, los bonos tienen tasa fija. Por lo tanto, ya sé cuándo vence mi bono y ya sé cuánto me va a pagar de manera anual. Estos cupones que pagan normalmente son de manera semestral, pueden ser bimensual, pueden ser mensuales, pueden ser semestrales, pero normalmente y principalmente acá en el mercado costarricense e internacional también se da, son normalmente sus pagos de manera semestral. Coincide también con la fecha de su vencimiento, el pago del cupón. Por otro lado, vamos a ver que la renta variable tiene dividendos. Y como ya lo podrán ir analizando, a diferencia de los bonos, la renta variable no me garantiza un pago. Normalmente las acciones tienen un corte trimestral donde la empresa realiza este corte, determina cómo le fue en cuestiones de utilidad y con base en este resultado determinan si hay pago o no de dividendos y si hay pago también cuál va a ser el porcentaje que se va a distribuir en pago de dividendos. Entonces, aquí añadimos un poco de condimento de riesgo, ya que vemos que por el lado de la renta fija, yo ya conozco mi fecha de vencimiento, mi tasa fija, por el lado de la renta variable, no tengo fecha de vencimiento y adicional, no tengo un interés, no tengo un cupón que se va a hacer pagadero de manera precisamente cada trimestre, no va a ser nada fijo, sino va a ir fluctuando a través del tiempo. Y por ende, con base en estas características, podemos determinar que los bonos, por un lado, van a tener menor volatilidad, perdón. Entonces van a fluctuar menos a través del tiempo que en comparación a la renta variable, que la renta variable va a ser más fluctuante y por lo general es más sensible a noticias, a cambios en políticas económicas, a temas como por ejemplo lo experimentamos hace unos 5 meses aproximadamente con el tema de arancelario en Estados Unidos. Fue algo que generó bastante turbulencia a nivel de mercados internacionales y afectó principalmente a la renta variable. Ya sabemos que por su exposición es mucho más volátil que la renta fija. Para cerrar entonces entre los tres instrumentos que tenemos el día de hoy, vamos a hablar un poquito de los índices bursátiles. Nos dice que es un número que refleja el rendimiento conjunto de un grupo de activos que cotizan en la bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Los índices están creados para poder llevar y son el reflejo de un conjunto de acciones, por ejemplo, del comportamiento que van teniendo a través del tiempo y eso va a determinar hacia dónde van los mercados, cómo están reaccionando ante los cambios. Estos índices son fundamentales y tenemos algunos ejemplos como los pueden ver por acá.
Uno de los más famosos que hemos tal vez escuchado o que hemos mencionado por ahí en noticias es el S&P 500, el Standard & Poor's 500. Es un índice que tiene muchos años de historia y lo que hace este índice es seguir a las 500 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos más grandes. Entonces son empresas gigantescas y lo que hace este índice es seguir el comportamiento en conjunto de estas 500 empresas. Tenemos el Dow Jones, que es un índice que sigue a las 30 empresas más importantes a nivel industrial, el Nasdaq Composite, el FTSE 100, el S&P Global 100, el Eurostoxx 50. Entonces, como lo pueden ver, existe una gran variedad y este es un solo muy pequeño extracto de todos los índices que existen. Y estos índices, como les comentaba al inicio, están creados para poder seguirle el pulso a un conjunto de acciones, como por ejemplo el S&P 500. Vamos a indagar un poquito, a aumentar un poquito el detalle, este índice principalmente, que es un índice que, como les comentaba, está diversificado, diluido en 500 empresas. Y como les comentaba al inicio, esto es importante a la hora de invertir, ya que no es tan recomendable tal vez centrarnos en un solo emisor, en una sola industria. Al invertir en un ETF que siga a un índice, porque esto es importante conocerlo, las personas no podemos invertir directamente en los índices, hay que hacerlo a través de los ETFs, que ya vamos a ir un poquito más adelante a comentar qué son y cómo funcionan. Estamos conociendo ahorita los ingredientes que los conforman. Entonces el S&P 500 diversifica en 500 empresas y esas empresas a su vez están diversificadas en 11 industrias distintas, como por ejemplo pueden ser bienes raíces, finanzas, telecomunicación, consumo masivo, salud, etcétera. Entonces es una clave importante seguir estos índices a través de ETFs, que nos van dando un panorama de cómo se encuentran las acciones o las industrias o los mercados que estos índices siguen. Tenemos acá entonces, para entrar un poquito más ya en tema de qué es lo que nos trae por acá específicamente, tenemos los ETFs. Básicamente los ETFs son fondos de inversión que se negocian en la bolsa de valores. Y el objetivo de estos es replicar el comportamiento, por ejemplo, de un índice bursátil, de un sector o de un activo, que es lo que hemos venido comentando. Ya sabemos entonces qué son los bonos, qué son las acciones y qué son los índices bursátiles. Los ETFs, ¿cómo los podemos explicar? Básicamente es como una cesta, como una canasta, donde se colocan los activos dependiendo de su naturaleza. Existen muchísimos tipos de ETFs distintos con naturalezas y objetivos distintos. Existen ETFs que invierten en renta variable, en renta fija, que siguen índices. ¿Y por qué es que es tan importante este instrumento de los ETFs que poco a poco ha ido ganando popularidad, que más y más inversionistas van invirtiendo en este tipo de instrumentos? Por la gran diversificación que ellos tienen. Vamos a comentarlos acá rápidamente en las ventajas. Entonces, diversificación. ¿Y por qué diversificación? Ya sabemos que, por ejemplo, un índice como el Standard & Poor's 500 invierte en 500 empresas en 11 industrias distintas. Aquí no estoy unificando una inversión en una sola emisión, en un solo sector. Está diluido en todas estas empresas que están distribuidas en 11 industrias diferentes. ¿Y qué puede generar esto? Que si tal vez el sector salud, al sector bienes raíces, al sector telecomunicaciones no les fue tan bien este año, están los otros 8 sectores que nos pueden ayudar a soportar esta caída y sostenerla para que no sea bastante pronunciada. Entonces, al final del plazo, estadísticamente, el diversificar genera muy buenos retornos, muy buenos resultados. La liquidez es sumamente importante, ya que yo puedo entrar y salir de un ETF vendiendo y comprando mis participaciones en estos ETFs directamente con el administrador de estos fondos de inversión. Entonces es sumamente importante, ya que no tengo que ir a un mercado secundario a tratar de vender estas participaciones de los ETFs a algún otro inversionista, que eso es un riesgo que se inhibe a la hora de invertir en un ETF, el riesgo de liquidez, que no es más que cuando yo quiera liquidar mis acciones, mis inversiones, mis participaciones, tenga que buscar a alguien más que me las compre, sino el mismo emisor al que yo le compré es el que me compra esas participaciones cuando yo lo desea. ¿Sí? Accesibilidad, versatilidad, es sumamente fácil invertir en ETFs y son sumamente versátiles, ya que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, existen infinidad de mecanismos, de instrumentos, de fondos de inversión a través de los cuales yo puedo empezar a exponerme a este tipo de instrumentos financieros
como les comenté, es un instrumento bastante interesante y bonito para tomar en cuenta para desarrollar algún tipo de inversión. Entonces, básicamente acá, lo que es sumamente importante rescatar y mencionar son instrumentos bastante buenos que se crean para poder diversificar de una manera importante. Retomando nuevamente el ejemplo del S&P 500, si una persona, por ejemplo, quisiese comprar una acción de cada una de estas empresas que son las 500 más grandes de Estados Unidos, evidentemente va a necesitar una cantidad bastante grande para poder llegar a hacerse con cada una de estas. Adicional que la accesibilidad, primero ya tenemos una barrera que es la accesibilidad, porque no es tan fácil tener el capital necesario para entrar en cada una de ellas. Y adicional, costos se llegan a elevar bastante, ya que cada operación por lo general conlleva un cobro de comisión. A la hora de entrar en un ETF, nosotros vamos a entrar directamente con una participación mucho más pequeña. Por ejemplo, hay ETFs que arrancan desde los $100 y al invertir esta cantidad de capital en un ETF, directamente mis $100 ya están siendo diversificados y tengo una pequeña participación de cada una de esas 500 empresas. O tengo una pequeña participación de cada una de las 30 empresas del Dow Jones o del Nasdaq 100, dependiendo del índice que yo Te quiera. comento que ya te saco. Si es que querías que te sacara, ¿verdad? Por supuesto. La parte bastante importante a considerar. Vamos a avanzar entonces, ahora sí, a un poquito a los tipos de ETFs. Tenemos ya dominado el tema de renta fija. Recordemos que esto es tener ya certeza de la fecha de vencimiento de mi bono y también tener la tasa fija de este bono. Entonces existen ETFs que se dedican a seguir solo bonos, por ejemplo, corporativos, bonos gubernamentales, a seguir básicamente renta fija. Esto, si nosotros hacemos una escala de riesgo, evidentemente van a ser de los riesgos más bajos, como lo comentamos al inicio, versus, por ejemplo, una renta variable o, por ejemplo, como lo pueden ver por acá, hasta abajo tenemos criptomonedas, evidentemente la exposición al riesgo va a ser menor. Y tenemos que recordar que existe esa correlación entre riesgo y posible beneficio. Evidentemente, ante más el riesgo me exponga yo, mejor debe ser mi posible beneficio en las inversiones que voy a utilizar. Entonces, con esa correlación que aplica básicamente también para todo en la vida, vamos a saber que un ETF de renta variable no va a ser o no va a tener esa posibilidad de llegar a rentabilidades tan altas como va a tener un ETF de renta variable, un ETF de criptomonedas, por ejemplo, ya que estoy del lado de la balanza que es un poco más seguro y por ende el beneficio que voy a tratar de llegar a captar va a ser menor. ETFs de renta variable, el ejemplo que hemos estado comentando por acá, pero que también podríamos sustituirlo por un Nasdaq 100, un Dow Jones, que sigue las 500 empresas de la industria más grandes. Entonces, existen ETFs que me permitan a mí exponerme a los índices que hace unos minutos ya conversamos, aquellos índices que les comenté que no es posible invertir directamente y que hay que hacerlo a través de instrumentos como los ETFs, ya que resulta sumamente difícil llegar a invertir individualmente en cada una de estas acciones, ya que algunas alcanzan precios de más de 3,000, 4,000, 5,000 dólares. Entonces imagínense lo que es llegar a tratar de comprar una de cada una de estas 500. Materias primas, como cuáles, el oro, por ejemplo. El oro es una materia prima, un valor de refugio, que actualmente está en precios bastante buenos, ya que por toda la turbulencia que se ha generado en los últimos meses, la gente busca resguardar su capital a través de valores de refugio, como por ejemplo lo es el oro, la plata. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Salir de esa renta variable, que ya sabemos que es un elemento con riesgo pues, considerable, liquidan su capital y de esta manera lo invierten en valores de refugio como por ejemplo lo es el oro, que existen entonces, como ya lo sabemos, ETFs que invierten directamente en oro. Y también nos vamos ahora sí al otro lado de la balanza, donde nos vamos a exponer aún más a términos de riesgos con las criptomonedas. Aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, el Bitcoin, que es una moneda, una criptomoneda que se crea hace aproximadamente unos 15 años y como ya podrán escuchar, es una moneda sumamente volátil. Es una moneda que depende básicamente de especulación, de oferta-demanda. En esta empresa, en esta criptomoneda no existe un banco central, un gobierno, una empresa que intervenga y determine su precio. Es una moneda que es también finita, que es una cantidad limitada, lo que se creó. Entonces, es una moneda que a partir del 2010
donde se dio la primera transacción entre una moneda fiat y una criptomoneda, no ha hecho más que subir y aumentar su precio de manera exponencial, donde inclusive ya alcanzó niveles el mes pasado arriba de $124,000 cada Bitcoin. Pero tenemos que recordar que eso es una criptomoneda que inició sin ningún tipo de valor, que se regalaba y se transaba y que poco a poco fue subiendo su valor a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que ahora yo puedo exponerme a este tipo de criptomonedas a través de ETFs. ¿Qué ventaja me genera esto? Que no tengo que ir a crearme una cartera digital, una billetera digital, para poder convertir mi capital, mi moneda fiat, en una criptomoneda, sino puedo hacerlo a través de ETFs. Y cuando quiero salir de un ETF, simplemente vendo mis participaciones. Como ya lo sabemos, eliminamos el riesgo de liquidez, ya que vamos a tener al mismo emisor del ETF que me va a comprar las participaciones al valor de este día. Y ahora que hablamos un poquito de la compra y la venta de participaciones, vamos a hablar de las estrategias. Vamos a enfocarnos en dos en específico, que son la gestión activa. La gestión activa básicamente, ¿qué nos dice? Es básicamente tratar de ganarle al mercado. Estar atentos a hacer un análisis técnico, revisar indicadores, revisar gráficas y estar mucho tiempo en esto concentrados. ¿Para qué? Para tratar de determinar cuál es el momento de comprar barato y cuál es el momento de vender caro. Básicamente es esto, ganar al mercado. Entrar en el mejor momento y también salir en el mejor momento. ¿Qué pasa con los ETFs? Los ETFs no pueden o no son precisamente la mejor herramienta para generar una gestión activa, ya que muchas veces dependen de un plazo de liquidación y este plazo de liquidación normalmente no es en T, puede ser en T+1, T+5, T+3. Existen varios tipos de plazos de liquidación y eso es lo que me determina que van a durar cierta cantidad de días en pagar mi participación, en reembolsar mis participaciones. Por lo tanto, coloquemos un ejemplo. Retornemos a principios de abril, finales de marzo, donde Donald Trump generó mucha especulación, mucha incertidumbre en los mercados con el tema arancelario. Ahí fue aproximadamente donde se colocó entonces cuáles iban a ser los aranceles nuevos a cada uno de los países. Esto generó temor, esto movió los mercados y generó que las personas salieran de, por ejemplo, renta variable para pasar a valores de refugio como, por ejemplo, ya lo conversamos, el oro. ¿Qué genera esto? Evidentemente, cuando hay una salida de un instrumento de manera masiva, vamos a tener mucha oferta y evidentemente va a haber poca demanda, ya que la gente está buscando salir de ese instrumento. Por lo tanto, es donde caen los precios. Y si alguien hizo un análisis de esto, que esto ya pudiera llegar a pasar con todas esas noticias que estaban saliendo en su momento, intenta colocar la liquidación de su ETF, pero este ETF no va a liquidar en T, va a liquidar en T+3, T+5. Y los fondos, los ETFs, pagan el valor de participación un día antes de la fecha de liquidación. Por lo tanto, es posible que hayamos absorbido una caída. Entonces, en general, a la hora de invertir en ETFs, vamos a tratar de restringir o alejarnos de la gestión activa y vamos a tratar de enfocarnos en una gestión pasiva. Aquí es donde vamos a ir a buscar a invertir en estos ETFs, a buscar el que más se acople a mi horizonte de inversión, a mi apetito al riesgo. Puedo hacer una cartera involucrando varios fondos de inversión que se expongan a distintos ETFs. Como pueden ver y ustedes ya lo saben, ahora existen distintos ETFs que siguen a los instrumentos distintos de acciones, bonos, índices bursátiles. Y la gestión pasiva, ¿qué es? Básicamente, invertir mi capital, no tengo que hacer análisis técnicos, no tengo que estar tan pendiente de los mercados, de los resultados económicos, de las políticas que vayan cambiando a través del tiempo. Simplemente invertir mi capital y dejarlo a través del tiempo, ojalá con un horizonte de inversión a largo plazo. Podemos hablar de largo plazo arriba de 5 años, que es donde está determinado que esta gestión pasiva, es donde genera muy buenos resultados. Entonces simplemente es surfear a través del tiempo todos estos aumentos, todas estas caídas, sin tener que preocuparnos, sin tener que estar atentos, sin tener que estar metiendo órdenes de liquidación. Simplemente con un plazo de horizonte de inversión de largo, 5 años por lo menos. Ahora bien, hablemos un poco de lo que son mecanismos de inversión. Ya conocemos qué son los índices, los bonos, las acciones que están segmentadas en renta fija, en renta variable. Ya hemos hablado un poquito de lo que es el riesgo y que evidentemente ante mayor exposición al riesgo tenga yo, mejor posible beneficio tengo que ir a buscar
Producto de esta inversión, ya sabemos entonces qué son los ETFs y que existen varios tipos de ETFs que siguen precisamente a los conceptos básicos que mencionamos al inicio. Entonces, teniendo ya todo este conocimiento, ahora me genera la intriga como inversionista. Bueno, y ahora listo, entonces, ¿dónde puedo invertir en estos ETFs? Existen muchas alternativas a hacerlo a través de brokers internacionales y alternativas también aquí a nivel nacional como las ofrece BN Fondos. Tenemos aquí en la pantalla 4 fondos de inversión internacionales todos que invierten en ETFs, dependiendo cada uno de su naturaleza. Por ejemplo, el BN Internacional Suma, vamos a encontrar carteras que involucran ETFs, como por ejemplo lo son bonos de corta duración de alto desempeño, de bonos corporativos y también bonos del tesoro que van desde los 3 a los 7 años. Vamos a encontrarnos estos ETFs dentro de este fondo de inversión. También en el BN Internacional Crece vamos a encontrar ahora sí ETFs que se exponen al S&P 500 y como lo pueden ver después del S&P 500 viene un sector. Esto es porque los 11 sectores que yo les comenté que involucran al S&P 500, también las personas pueden decidir tomar la decisión de solamente invertir en ciertos sectores, solamente en el sector salud, solamente en el sector finanzas, como por ejemplo el BN Internacional Crece, que invierte en tecnología de la información, comunicación. Entonces podemos exponernos simplemente a solo un sector, eso sí, diluyendo nuestra inversión dentro de las empresas que componen este sector dentro del S&P 500. O simplemente podemos hacerlo a través de un BN ETF 500, que lo que hace es seguir al índice Standard & Poor's 500 de la manera más fiel y exacta posible, con un índice de correlación básicamente llegando al 1, que eso es una correlación que si el índice sube, el fondo de inversión sube y lo sigue de la manera más fiel posible. Y si no, también nos vamos a poder exponer a este tipo de ETFs nuevos, como los de las criptomonedas, por ejemplo, el ETF Bitcoin. Estos dos cabe necesario mencionar que son fondos de inversión bastante nuevos que se acaban de aperturar hace unos pocos meses y que las personas están buscando mucho precisamente para empezar a exponerse a este tipo de instrumentos que son bastante buenos, bastante bonitos, a manera de diversificar, de crear una inversión, una proyección a largo plazo para determinados proyectos, objetivos distintos. Se pueden hacer inversiones en Bitcoin a través de los ETF, evidentemente, como es una moneda no regulada acá en el país, entonces se puede hacer a través de estos fondos de inversión que siguen al Bitcoin. ¿Y qué es lo que hacen básicamente? Como el año pasado en la SEC se aprobó la comercialización de 11 ETFs spot en Estados Unidos, nosotros lo que hacemos es ir a invertir en estos ETFs a nivel internacional. Entonces los podemos seguir el comportamiento y aquí el cliente únicamente se va a exponer a la volatilidad del precio con dólares aportados y con dólares cuando se retire es lo que recibirá, no recibirá en ningún momento, por ejemplo, el Bitcoin. Entonces, en resumen, para hacer una recapitulación rápida, conocimos un poquito de lo que son los conceptos bursátiles generales. Ahora ya sabemos que las acciones son una parte de la empresa, que esas empresas precisamente emiten para captar recursos, capital y poder desarrollar proyectos. Por ejemplo, ahora sabemos que son los bonos, que a diferencia de las acciones, los bonos sí poseen fecha de vencimiento y sí poseen tasa fija, a diferencia que las acciones no tienen fecha de vencimiento y es un dividendo que va a ser variable a través del tiempo. Y los bonos van a ser menos riesgosos por esas características que las acciones que van a ser más riesgosas también por esas características que tienen. Conocemos ahora que existe un instrumento de análisis llamado índice bursátil, que es el que me va a arrojar entonces el comportamiento de un sector, de una industria, de un país, de acciones a nivel global, que como les puedo decir, existen muchos diferentes tipos de ETFs con muchos tipos de mercados, de acciones. Es un mundo, es un universo, es algo impresionante de poder analizar y de poder ver. Y ya sabemos que son los ETFs, que son básicamente cestas que agrupan estas empresas que siguen estos índices, que agrupan bonos, que agrupan acciones. Entonces vamos a poder invertir de una manera mucho más fácil, mucho más accesible a través de los ETFs y exponernos a todos estos índices, a todas estas acciones y todos estos bonos de una manera mucho más fácil y una manera menos costosa que hacerlo de manera individual, también más segura, por ejemplo, a la hora de utilizar mecanismos de inversión como el BN Internacional Suma, Crece, ETF 500 y el ETF Bitcoin. Con esto, entonces,
vamos haciendo un pequeño cierre de una pequeña sesión donde nuestro objetivo era conocer qué eran los fondos de inversión, los ETFs y su funcionamiento en los mercados internacionales. Vamos a abrir entonces a partir de ahora el espacio de preguntas. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. Gracias por la exposición de la mañana de hoy. Recordarles a los que están conectados, a los que nos acompañan, que en el chat tenemos la posibilidad de que ustedes puedan irle planteando las consultas a Esteban para que las vaya contestando. Entonces, no tengo ninguna por acá, tal vez si damos un par de minutos o si tienen, se les hace más fácil, podemos ir levantando la mano, abriendo micrófonos para plantearle la consulta o las consultas a Esteban. Ya nos ingresó una. Manuel nos consulta, te consulta, Esteban. ¿Cuáles son los montos mínimos de inversión en cada tipo de BN fondo? Ok, perfecto. Son montos sumamente accesibles. Por ejemplo, los fondos de inversión internacionales que tenemos en BN Fondos, todos los que ven acá en la pantalla se abren con $100 y a partir de abiertos es posible hacer aportes sucesivos de $1 en adelante. Entonces, tenemos una exposición a este tipo de instrumento que son bastante buenos, bastante bonitos para diversificar y adicional con una barrera de accesibilidad sumamente bajita. Entonces, con $100 se pueden aperturar. Excelente. Muchas gracias, Manuel, por la consulta. Vamos a dar unos breves minutos por si alguien más tiene alguna otra consulta que esté planteando en el chat para que se la podamos hacer a Esteban. De igual manera, les recuerdo que podemos ir abriendo los micrófonos, tal vez levantando la mano, en caso de que tal vez se les haga más fácil desarrollar o explicar la consulta por ese medio. De igual forma, si quieren repasar la presentación, la grabación se las vamos a compartir a los correos que ustedes ingresaron a la hora de inscribirse para que la puedan repasar. Ese va a ser un link. Ustedes completan una encuesta breve de 4 preguntas y les va a generar el link. El link también lo pueden compartir con allegados en caso de que deseen que tengan conocimiento del tema. También está esa opción habilitada. Bueno, Esteban, creo que todo quedó bastante claro. Ya por acá no tengo consultas. Agradecerte por el espacio la mañana de hoy. De verdad que fue muy provechoso. Ahí vamos a volver a repasar la presentación para tomar nota de todo. Y agradecerle también a BN Fondos por acompañarnos en este espacio y con este tema. Agradecerle también a todos los que se conectaron, los que nos acompañaron hasta el final. Recordarles que tenemos charlas virtuales casi que todas las semanas en diferentes temas, entonces para que estén pendientes de nuestras comunicaciones. Sin más preámbulo, entonces, Esteban y compañeros, damos por finalizado el espacio de la mañana de hoy. Muchísimas gracias por toda la atención y quedamos a disponibilidad de ustedes para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Hasta luego.